Este es Josip Broz Tito, dictador socialista que luchó en las dos guerras mundiales, sobrevivió a más de 50 intentos de asesinato, expulsó a los fascistas de su país y se enemistó con cierto señor del bigote y Stalin y vivió para contarlo. Y aquí está Tito tomando tequila y baleando mariachi. ¿Cómo sucedió esto? Esto es historia y cine. Bienvenido. El origen de esta historia sucede, probablemente, el 19 de junio de 1867, con el asesinato del archiduque Maximiliano de Habsburgo en México. En ese entonces, el Imperio Austrohúngaro se extendía por todo lo que hoy es Serbia, Bosnia, Montenegro, Croacia, país en el que nacería Tito en un futuro, y muchos otros países de la Europa del Este. Aunque la caída del Imperio Austrohúngaro sucedería muchos años después, el asesinato del archiduque fue visto como un gesto de resistencia y rebelión por los países que buscaban su independencia del imperio. Los años pasaron y la Primera Guerra Mundial estalló, y fue aquí cuando un Tito ya adolescente es herido de batalla y es capturado por los soviéticos. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó, Tito quedó muy asombrado con el comunismo ruso, así que empezó a acercarse poco a poco al movimiento. Fue aquí cuando Tito descubrió una de las armas más poderosas de la URSS, el cine. Películas como El acorazado de Potemkin, La huelga, La madre, servían como formas propagandísticas rusas de esparcir la ideología comunista a través de todo el país y de formar un sentido de unidad como nación. Tito siguió manteniendo muy buena relación con los soviéticos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Verán, básicamente, al final de la guerra, Stalin se dedicó a cobrar los favores que brindó la URSS a todas las naciones que ayudó a expulsar a los nazis. Pero los yugoslavos, bajo el liderazgo de Tito, nunca necesitaban realmente ayuda externa de los rusos. Esto tensó las relaciones entre Tito y Stalin hasta que finalmente rompieron relaciones diplomáticas. Tito estaba liderando una nación cansada, debilitada y con amenazas de que ciertos grupos independentistas se levantaran en su contra. Necesitaba encontrar una manera de volver a crear ese sentimiento de unidad. Así que fue aquí probablemente cuando recordó en una de sus enseñanzas soviéticas que era usar el cine para este fin. El problema era que Yugoslavia nunca había tenido una industria cinematográfica fuerte. Ya no podían tampoco explotar cine de la URSS por su distanciamiento con el comunismo soviético, aunque eran un país socialista, y tampoco podían permitir que el American Way of Life del cine estadounidense permeara en la mente de los yugoslavos. Probablemente fue aquí cuando Tito recordó aquel país que asesinó al archiduque austrohúngaro y decidió echarle un vistazo al cine que se producía en México. Y bueno, en México encontró una industria cinematográfica que tenía el estilo narrativo soviético, pues no olvidemos que el propio Sergei Eisenstein viajó al país a grabar Que Viva México, pero pese a tener su estructura se alejaba del comunismo ruso. Y también el cine mexicano estaba lo suficientemente distanciado del capitalismo yanqui como para no promover el American Way of Life. Es que no olvidemos que México venía de pasar una historia similar a los yugoslavos. Acababa de suceder una revolución que sacudió a todo el país dejándolo fragmentado y herido, y bajo el cine mexicano se buscaba crear una idea de Estado-nación, se enaltecían valores revolucionarios y se esparcía la idea de que morir por la patria y por una revolución de índole social tenía un significado de valor y era lo correcto. Tito, al ver todo esto, dijo: es cine. Bueno, probablemente no, pero es divertido pensar que sí, ya que en México encontró todo lo que necesitaba, por lo que comenzó a exportar todo el cine mexicano que pudiera. Este es el nacimiento del famoso Yemex, que es el resultado de la interpretación yugoslava a la cultura mexicana, pero de todas las películas que llegaron a Yugoslavia, hubo una que marcó más a los yugoslavos: Un día de vida. Pero bueno, retrocedamos un poco. Yugoslavia nace como un imperio a finales de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Yugoslavo fue de las zonas que más sufrieron el derramamiento de sangre en la Primera Guerra Mundial. La cosa no fue mejor cuando el Imperio Yugoslavo terminó siendo un régimen totalitario y represor, por lo que muchos movimientos de insurrección comenzaban a formarse. Y es importante que se queden con este dato para entender el impacto de Un día de vida. Muchos años pasaron y el país seguía envuelto en una serie de conflictos internos hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, y Yugoslavia fue invadida por la Alemania y la Italia fascista. Fue en ese momento cuando los grupos de insurrección tomaron verdadera fuerza, ya que fue gracias a ellos que los nazis y los fascistas fueron expulsados del país a finales de la Segunda Guerra Mundial. Si recapitulamos, Yugoslavia desde su nacimiento hasta el fin de la guerra había estado por más de 20 años envueltas de conflictos bélicos. Cientos de miles de personas habían nacido y muerto en este periodo sin conocer otra cosa más que la guerra. Ahora bien, imagínate que eres yugoslavo, que llevas toda tu vida peleando en el frente de batalla y un día, acabada la guerra, decides ir a ver una película mexicana llamada Un día de vida. La película narra la historia de Belén Martín, una escritora cubana que viaja a la Ciudad de México para escribir acerca de la Revolución Mexicana. Al llegar, se topa con una serie de personajes afectados por el próximo fusilamiento del coronel del ejército llamado Lucio Reyes. Belén, interesada por la figura que representa el coronel en sus compatriotas mexicanos, decide investigar más acerca de la vida de este personaje. Es aquí cuando nos enteramos que Lucio Reyes va a ser fusilado por levantarse en armas en contra del Estado mexicano.
por el asesinato de Emiliano Zapata, personaje que para Lucio representa la esencia misma de la revolución. Algo interesante es que nadie, ni siquiera los soldados que van a asesinarlo, quieren el fusilamiento de Lucio. De hecho, son repetidas las ocasiones en las que le ofrecen escapar e ingenian maneras de ayudarlo a fugarse, pero Lucio está dispuesto a morir por sus ideas. Como el propio Lucio dice, citando al poeta cubano José Martín, los grandes derechos no se compran con lágrimas, sino con sangre. Lucio considera que lo más valioso de una persona son sus ideas y que está bien dar por la vida por alcanzarlas. Recordemos que los yugoslavos llevan toda una vida peleando por su derecho a existir, así que probablemente muchos de ellos se sintieron identificados con el personaje de Lucio. Belén ve en Lucio la representación de la revolución, así que al no poder conseguir una entrevista con él debido a su encarcelamiento y por sugerencia de la mano derecha del ex coronel, el soldado Pomposo, Belén se dirige a entrevistar a la madre de Lucio, apodada Mamá Juanita. Mamá Juanita, al igual que muchas madres yugoslavas, había perdido a todos sus hijos en la guerra, incluyendo a su marido, y aunque el gobierno había cubierto de honores su hogar, Mamá Juanita vivía en una total soledad. Si el personaje de Lucio ya había llamado la atención de los yugoslavos por su versión heroica de la revolución, en Mamá Juanita vio en el dolor de todas las madres yugoslavas que nunca pudieron ver a sus hijos otra vez. Belén, al entrevistar a Mamá Juanita, se entera que al día siguiente va a ser el día de su santo, y lo que más espera es que su hijo Lucio le cante las mañanitas, actividad que ha cumplido estrictamente todos los años, y sabe que este no será la excepción. Para este punto de la película, la única que no sabe que Lucio va a ser fusilado es Mamá Juanita, por lo que Belén decide guardar el secreto y dice que ella esperará junto a ella a Lucio. Para sorpresa de todos, Lucio llega al día siguiente del cumpleaños de Mamá Juanita, ya que por todos sus años de servicio en el ejército decidieron cumplirle una última voluntad. Se dice que la siguiente escena hizo que todos los yugoslavos rompieran en llanto, pues cuántos soldados no hubieran querido tener la oportunidad de ver a su madre una última vez, antes de morir en la batalla. Un dolor se hacía presente en la pantalla y los yugoslavos podían llevar ese sentimiento de injusticia a la catarsis, al escuchar a Lucio cantarle las mañanitas a su madre. El día termina y Lucio se despide de su madre, revelándonos que esta ya sabía que su hijo iba a ser fusilado, pero que nada en el mundo iba a impedir que él no muriera por sus ideas. La película termina con el asesinato de Lucio y la posterior entrega del cuerpo a su madre. Un día de vida es un ejemplo más de cómo el cine puede ayudar a sanar heridas de toda una nación que sufrió los horrores de la guerra, y cómo puede conectar historias de dos pueblos que, pese a estar separados por miles de kilómetros, comparten una misma historia. Desde entonces, la película se volvió todo un hito de la nación Yugoslavia. De hecho, fue gracias a esta que logró sobrevivir. Si te gustó este video, no olvides seguir a Sociedad Nocoy. Hasta la próxima.